Bien, estamos de vuelta en este día martes 24 de junio, año 2025. Pues ayer nosotros comentábamos con algún nivel de entusiasmo sobre lo que había planteado en el segmento Diálogo Libre del periódico Diario Libre el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Y él decía, daba para nosotros la buena nueva de que se había resuelto el tema de la contratación de trabajadores haitianos y que en el caso específico de los productores de banano, ellos habían enviado una solicitud al gobierno que se había aprobado para contratar o para formalizar la contratación de 15,000 trabajadores haitianos y que eso mismo iba a pasar con las demandas que se estaban haciendo desde otro sector de la economía. Hay una demanda importante. Ayer hablé con un ciudadano que había sido directivo de Acoprovi y me decía que a partir de las declaraciones de Limber eso le daba cierta tranquilidad a ellos porque me decía, nosotros generamos empleo, nosotros necesitamos hacer lo que hacemos para beneficio de la economía del país, de la movilidad del país, pero nosotros queremos que el gobierno nos ayude a formalizar la mano de obra que nosotros demandamos para hacer este tipo de trabajo. Y daba por cierta en ese momento las declaraciones del ministro de Agricultura, que es un hombre que en su situación particular y privada, un productor importante en materia agrícola y de mucho éxito, y además en el área de Zona Franca, ha expresado de manera pública las dificultades que se le presentan con las trabas para poder contratar a los indocumentados o a los trabajadores haitianos, y hablaba de que en su caso él tenía una cantidad importante de haitianos con los que había trabajado durante muchos años y que habían contribuido al desarrollo de sus empresas, de sus negocios. Bueno, eso planteó Limber en un momento. Ayer, cuando nosotros veíamos el asunto, Oscar advertía, ahorita viene el presidente y desmiente eso, dice que no eso no es así, cuando comienzan las presiones de estos grupos internos. Pues en efecto, el presidente desmintió el asunto y dice que no, que cualquier contratación, cualquier procedimiento para la contratación de trabajadores haitianos tiene que ajustarse dentro de lo que se establece en la política migratoria del país. Pero hasta ahí está bien. Porque el presidente le pregunta y el presidente responde, y creo que era un tema que ya había tenido connotación pública y muy sensible, y era como para que el presidente lo abordara o para que al presidente se le preguntara del tema. Y en efecto se le preguntó. Ahora, el gobierno reaccionó de manera rápida y con toda la formalidad del mundo para desmentir a Limber. Ayer, al director del periódico Diario Libre, que publicó la entrevista con el ministro de Agricultura, le llegó una carta a la firma del director de prensa de la Presidencia de la República, Homero Figueroa, en la que se desmentía las afirmaciones que había hecho Limber Cruz. Entonces, caramba, yo digo, qué cosa tan grande o qué presión tan grande le generó esto al gobierno, que el gobierno de manera apresurada, cosa que no ocurre con frecuencia, se sentó a escribir una comunicación y mandársela de inmediato al director del periódico, que se publicó en la parte digital del periódico ayer y que hoy lo trae como noticia destacada en la parte impresa, donde el gobierno a través de su vocero dice que lo que planteaba el ministro de Agricultura no se corresponde con la realidad y que las expresiones del ministro, dice, estoy citando textualmente uno de los párrafos de la comunicación de Homero Figueroa en su condición de portavoz del gobierno, vocero del presidente de la República, dice textualmente, las expresiones del ministro reflejan las inquietudes de un sector económico ante la escasez de mano de obra. Y dice eso para contextualizar su propósito de desmentir las afirmaciones de que se ha aprobado la contratación de 15,000 trabajadores para el tema del banano. Yo sé, todos sabemos que ese asunto de la contratación de trabajadores haitianos es parte de la discusión que se va a producir o se está produciendo. Ayer se formalizó el tema en el Consejo Económico y Social, en el CES, los 6 ejes temáticos de que se está hablando. Se crearon mesas distintas, cada mesa va a tratar uno de los ejes y se espera que en los próximos días haya resultado. Ha dado el CES en la orientación o en las explicaciones que daba el coordinador
que es el profesor Rafael Toribio, ha dado una serie de pautas o una serie de mecanismos para que la población pueda opinar y participar de la discusión de los temas, y quiero compartir con la gente a manera de aporte. Antes de que los compañeros intervengan, quiero compartir las opciones que está dando el CES para que usted pueda comunicarse con ellos y dejar su opinión sobre los 6 ejes temáticos que se están discutiendo. Hay una manera de hacerlo, es a través de el ces.gov.do/opinión rd. Usted puede escribir ahí y van a recibir sus comentarios. También lo puede hacer a través de otro correo que se llama propuestasdiálogo@ces.gov.do. Esas son vías para usted comunicarse y dejar su opinión sobre los 6 ejes temáticos que discuten las mesas que se quedaron conformadas en el día de ayer. Cafecito Santo Domingo, cafecito del bueno. Bueno, mira, yo lamentablemente lo pronosticaba ayer, que el presidente posiblemente reaccionaría de esa forma, porque lamentablemente... No sabía que tú conocías tan bien al presidente. No tengo el placer de conocerlo tan profundamente así, simplemente es lo que ha estado pasando lamentablemente en su gobierno. Este gobierno toma muchas medidas que si son impopulares, no las toma o las echa hacia atrás. El gobierno, y lo he dicho desde el momento 1, en el tema de Haití se ha beneficiado de todo lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Vamos a sacar a todos los haitianos, vamos a hacer un muro, vamos a fortalecer la frontera con militares. Eso la gente lo aplaude. Vamos a deportar, porque la verdad es que los dominicanos sabemos, en sentido general, que tenemos un grave problema migratorio, que pasa por una situación de un exceso de población haitiana que reside de forma irregular en República Dominicana haciendo todo tipo de tareas, no solamente agropecuarias o de construcción, están en todas las partes. Hay algunos legales, una gran parte es ilegal, y eso tiende a agravarse porque Haití, desde que decapitaron la dictadura de Duvalier, hacia acá, todos los días está peor. O sea, Haití tiene 40 años en un proceso de constante involución que no se detiene. Y eso entonces hace que más haitianos quieran salir de ahí a ver cómo resuelven su vida en otro sitio. Bien, entonces eso hay que atenderlo y todos estamos de acuerdo en eso. Por eso el gobierno se le aplaude eso y es fácil esa parte. Ahora hay una segunda parte que es el otro lado de la moneda, y es que en ese tiempo, en la medida en que la economía dominicana ha ido creciendo y el desarrollo humano, el nivel de desarrollo humano se ha ido elevando, hay trabajos que por la naturaleza propia de la dinámica social, en sentido general, no quiere decir esto que es una unanimidad, pero en sentido general el dominicano ya no lo trabaja, ya no lo hace. Pueden aparecer dominicanos que trabajan en la tierra, pueden aparecer dominicanos que trabajan en la construcción, pero tú no vas a encontrar jornaleros en cientos o en miles de dominicanos para hacer las labores agrícolas. Entonces, sectores que hoy son, olvídense del banano, es un sector de exportación, lo que ustedes ponen en su mesa todos los días, que si el huevo, que si el pollo, que si el arroz, que si el plátano, que si la yuca, hay un altísimo componente en eso que usted compra en el supermercado, en el colmado, de mano de obra haitiana. Sí. Queramos o no queramos, es la realidad. Cuando hay que hacer una zanja en un barrio, o hay que pegar un oblú en una torre, un vaciado de una torre en el polígono central, ahí hay un porcentaje de mano de obra haitiana. ¿Ok? ¿Qué sucede? Esa mano de obra, tenemos dos formas de hacerla. O la regularizamos, que no está regular, o continuamos en el desorden. Si usted quiere continuar en el desorden, entonces van a pasar dos cosas. Los operativos migratorios van a ser, por un lado, ineficientes y fuente de corrupción. Porque si la persona está regular, ese trabajador, ese agente migratorio, no lo puede picar a pie de la camiona. En teoría no debería. Pueden hacerlo porque cualquiera comete cualquier atrocidad, pero en teoría no debería. Entonces, y por otro lado,
usted tiene más, esa es la fuente de corrupción, pero también la eficacia. Porque usted si documenta que la economía necesita y está integrado, usted puede entonces proceder a deportar con mayor tranquilidad a todo el que no esté documentado. Llámese motoconchista, llámese velador de una torre, lo que sea. Pero hay un sector de la economía que te va a requerir ese trabajador. El gobierno, para hacer esa parte, parecería que está esperando el concurso de la oposición. Por eso convoca al CES o coloca en el CES ese tema como asunto laboral. Yo he dicho, y lo sostengo, la oposición no se va a sumar a eso. Pues no le conviene. Porque esa es la parte fea. Es la parte que la gente te va a criticar. Y es la parte que el populismo de de red y todas estas cosas, toda esta loquera, va a colocar al gobierno en una posición que cuando vayan a hacer los estudios de Twitter o de Facebook o del diablo, hay una opinión negativa del gobierno. Y mucha gente en estos medios, entonces, porque es lo fácil. Lo fácil le parece que decir, sáquenlo a todo. Lo difícil es decir lo que estoy diciendo, es que si lo sacan a todos, usted no va a comer arroz mañana. Punto y se acabó. O se lo va a comer, sí, porque la gente no va a dejar de producir, eso es lo otro. Van a seguir produciendo, pero van a seguir trabajando mano de obra irregular. Y el desorden se va a prolongar en el tiempo. Lamentablemente, si el gobierno no entiende que ese tema no lo va a asumir en un acuerdo de la oposición política, no se va a hacer nada. Y por mucho bla 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 que hagamos y que se plantee del gobierno, al final los efectos de cualquier plan de ordenar el tema migratorio en República Dominicana tendrán un impacto o nulo o negativo. Simplemente. Entonces, eso es lo que yo he planteado aquí desde el principio. Lo dije cuando ni siquiera se hablaba de eso. O sea, al plan del presidente le falta la segunda parte, que es la regularización. ¿Cómo se va a hacer eso? Hay que hacerlo con las herramientas que tengamos. Pero, y he dicho, si es que yo estoy de acuerdo con el presidente, que hay que hacerlo todo de acuerdo a la ley. Pero si hay que modificar la ley, modifíquela. Modifíquela. Y haga lo que responsablemente hay que hacer. Pero, a Limber nada más dijo eso y ya fíjense lo que le salió. Porque no se habla de regularización, sino de carnetización. Es que hay que darle un documento. Se habla de regularización en el sentido de regular la contratación. La contratación. No es de darle nacionalidad ni cosas parecidas. Posible. Okay. No, es regular la contratación. Usted va a trabajar en esta plantación, en esta zona, en este tipo de trabajo, bajo esta persona que va a trabajar, Daniel Alcántara, lo va a contratar a usted por este tiempo, o esta asociación de bananeros, lo garantizan a usted, venga. Eso. ¿De está aquí hasta qué fecha? ¿Se venció esa fecha? Renuévela. Sí. O se va. O sea, es regular un proceso que se está dando y que se seguirá dando. Que de contratación de mano de obra. Y es necesario. Lamentablemente, ojalá yo que no necesitáramos un haitiano, que hubieran la inteligencia artificial para sembrar el arroz de la luna y cosecharlo con máquina, qué sé yo. Pero no existe. Y si existe la tecnología, no la tenemos aquí. Entonces yo te pongo un solo ejemplo. ¿Cuánto fue que millones de dólares o miles de millones de dólares trajimos de Fitura en enero? 6.000, 4.000. Vaya a ver quién hace esos hoteles. Vaya a ver quién lo hace. Que es muy cómodo hablar pendejada. La realidad es la realidad. No hay de otra. Sí. Entonces queremos viviendas. Está bien, pero ¿quién va a hacerlas? Fíjense que Donald Trump, que hablamos de Trump y su liderazgo y su ímpetu, mismo Trump, y estaba quitándole el pie. Digo, no, vinieron a verme mis amigos de hace como 2 semanas, del sector hotelero, del sector de servicios, de la agropecuaria, que están teniendo problemas para contratar gente. Sí. Porque en Estados Unidos la construcción no la hacen los americanos. Simplemente no la hacen. Ni los tomates los recogen tampoco. Ni los recogen tampoco. Es mano de obra Ni irregular. los platos les gusta lavarlos los americanos. No les gusta lavar los platos. ¿Me entiendes? Y es porque le pagan menos, porque lo están explotando. No, es que ya no lo hacen. Sí. Porque son procesos evolutivos en la sociedad. Eso es normal. Eso es normal. Son ciclos normales. El dominicano ya no trabaja la tierra. Hay gente que lo hace, pero tú no vas a encontrar miles de jornaleros dominicanos para un trabajo. No lo vas a encontrar. Eso es normal. Me contaba un señor. Entonces concluyo, Freddy,
tenemos dos opciones. O seguimos con el desorden, que va a seguir el desorden, porque se va a seguir construyendo, se va a seguir cosechando, o nos organizamos. Esas son las dos opciones. Me contaba un señor de allá del campo de Bauta. Dije, yo quiero que usted pase un día por aquí a las 6 de la mañana para que usted vea los cientos de haitianos que vienen subiendo de abajo a trabajar para acá el día entero y después en la tardecita bajando. De Salcedo. Sí. Entonces, esa gente va a seguir trabajando. Pues, ¿Lo organizamos? pues mire, el gobierno, ya nos vamos a la pausa, pero el gobierno debe entender, el presidente de la República debe saber que le elegimos para gobernar y que le tocan las buenas y las malas, las verdes y las maduras. Yo igual creo que la oposición va a hacer política con esto, pero el gobierno tiene un problema, serio problema, y es que tiene que atender a este reclamo que le hacen los sectores productivos. Yo no sé de qué manera, pero esto que recoge el INVER como preocupación de los bananeros, nosotros ayer decíamos lo que significa usted con una producción comprometida, comprada en el mercado internacional, usted tiene que garantizar lo que yo decía ayer, constancia. A usted le han comprado no sé cuántos furgones de banano y lo tiene que poner en una fecha determinada, y usted hizo ese compromiso, ese contrato internacional para una empresa extranjera, contando con un personal que usted tiene, contando con que el corte se hace en X periodo del año. Entonces, usted no le puede venir con historia a esa compañía que le contrató esa colocación de furgones y que pagan por adelantado. O sea, el gobierno tiene que ver eso. O sea, ¿cómo le respondemos? ¿Cómo le resolvemos el tema a esos empresarios que son finalmente problemas del país? No son de los empresarios solos. Son gente que pagan impuestos, son gente que emplea mano de obra locales y extranjeras, locales y haitiana, digamos, básicamente. Entonces, el gobierno tiene que ver ese problema. ¿Cómo hacemos con los constructores, la gente de Acoprov y la gente de la industria de la construcción en sentido general? ¿Qué hacemos con ellos paralizando proyectos porque no hay cómo contratar ¿Pero quiénes a los trabajan trabajadores? en la ferretería, en la fábrica de cemento, en la ferretería que le venden a los constructores? No son dominicanos. Tú paraste la obra, ¿verdad que si no se va a construir? También paraste 20 haitianos que trabajan en la obra. Pero hoy la ferretería que vendía el cemento y la pintura, los inodoros, ¿eso no lo venden los dominicanos? Sí. Es una actividad económica a partir de ahí. Igual la agropecuaria, ¿quién le vende los abonos? ¿Quién le vende el machete? ¿Quién le vende la semilla? Sí. Son dominicanos. O sea, sí. Es una última parte. Por ahí tú una economía que se desarrolla en esos sectores, que impacta a muchos dominicanos también. Pues ese es un tema que el gobierno tiene que asumir. Y lo tiene que asumir como gobierno, porque yo no creo que como se está manejando la oposición política, el gobierno vaya a tener apoyo en esa parte. Y me da la impresión que una de las cuestiones fundamentales por la que el presidente ha tomado la decisión de llevar el tema ahí donde se ha llevado y de convidar a los expresidentes para que le acompañen en el tratamiento del asunto es ese. Y para mí ese es el tema. Y ojo, yo he mantenido todo el tiempo algo adicional. La oposición tampoco tiene por qué sumarse a eso, no hay por qué pedírselo. No, O sea, no. yo tampoco le pido a la oposición que se sume a eso. O sea, que asuma las malas. Pero, No. pero que lo entienda como un tema. Lo de país. ellos es De criticar. criticarlo todo. Sí. Es un Y tema país. lo del gobierno es de gobernar. Bueno, no.